bienvenidos a Mercado Sin Pulgas, anteúltimo programa de este año. Y bueno, acaban de verlo, ¿no? El afortunado del gordo de Navidad está en Cañuelas. 12.237 el número elegido. ¿Lo jugaron ustedes también? ¿Habían pensado en eso? ¿Estuvieron cerca? ¿Cómo les fue? Bueno, les recuerdo que Silvia Mercado, la natural conductora, la habitual conductora de este programa Mercado Sin Pulgas, está de viaje, disfrutando un merecido viaje, mitad laboral y mitad de placer. La tendremos, por supuesto, el próximo jueves, cerrando este ciclo, por ahora 2018, de Mercado Sin Pulgas, que continuará seguramente el año que viene. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy. Soy Alejandra Gallo, no estoy sola. Como siempre están mis compañeros, los pulgueros, así que ya los paso a presentar y les voy a preguntar de qué van a estar hablando esta noche. Guido Braslaski, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buenas noches. Bueno, vamos a estar hablando del peronismo que busca candidato, la oposición busca candidato o candidata, será Cristina. El peronismo federal también quiere tener su fórmula presentada en marzo. Y también de Yapa vamos a estar hablando del balance de las sesiones extraordinarias en el Congreso. Perfecto. Martín Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Ale, ¿cómo va? Bueno, vamos a estar hablando de la vuelta de Quintana. Se habló bastante esta semana. Carrió, que sigue sin hablarse con el presidente desde octubre. Y el rol de Quintana, que en parte es componer un poco esa relación. Bueno, y yo también estuve muy ocupada esta semana. Ustedes saben que diciembre siempre nos trae mucho trabajo, un compromiso especial de balances de fin de año, de cómo se cierra, de los objetivos del año que viene. Hay mucho para hablar en este terreno respecto de la economía y de la política. Pero bueno, yo también estuve taconeando la semana. Tuvimos una entrevista exclusiva para Crónica HD, para Mercado Sin Pulgas, con el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica. Hablamos de un montón de cosas. Hablamos de paritarias, hablamos de la recuperación económica, hablamos del futuro político de este gobierno, hablamos también de los cuadernos de las coimas. Un montón de temas que vamos a ir detallando en exclusiva aquí en Mercado Sin Pulgas, en exclusiva aquí en Crónica HD. Pero si a ustedes les parece, vamos a compartir la primera porción de esta entrevista exclusiva con el ministro de la Producción y Trabajo, que nos recibió en su despacho. Ustedes saben que casualmente estuvimos en el despacho del ministro, el mismo que supo utilizar en el gobierno anterior el exministro de Planificación, Julio De Vido, hoy detenido, hoy involucrado en las investigaciones que lleva adelante el juez Claudio Bonadío por los cuadernos de las coimas. Curiosidades, ¿no? Curiosidades de los edificios públicos en la Argentina. En ese mismo despacho, el ministro actual de Trabajo y Producción, Dante Sica, recibió Crónica HD y nos dijo esto sobre la reactivación económica. Usted y el ministro Duhovne confían, creen, han dicho en varias ocasiones que lo peor de la crisis ya pasó. Y que a principios, segundo trimestre, principios del año que viene, la curva empieza a reactivarse. No todos los sectores empresarios ven esa misma película. ¿Por qué ustedes insisten en ese diagnóstico? ¿Cuáles son los datos concretos que los llevan a decir que lo peor ya pasó? Primero hay que tener en cuenta que la actividad económica y el aparato productivo argentino es muy heterogéneo. En un año donde estamos teniendo caídas, vamos a tener caída del Producto Bruto al final del año, un año que tiene como dos caras. Los primeros 4 meses la economía argentina venía creciendo al 3,5% y con mucho ímpetu, y después todo lo conocido. La sequía, la crisis externa, la corrida cambiaria, etcétera, llevaron sí, bueno, la corrida cambiaria y el reacomodamiento de precios llevaron a que la actividad tengamos un impacto fuerte inflacionario y tuvimos caída de nivel de actividad. Lo que nosotros observamos es que quizás octubre y noviembre estamos encontrando el piso de la caída, ¿no? Noviembre para nosotros es el último mes donde el salario real mensual sigue siendo negativo, y a partir de diciembre vamos a empezar a ver salario real positivo, que quizás no recupere parte de lo que fue la pérdida de estos meses, pero a partir de ahora empieza a darle otro impulso
y otra condición al consumo. Venimos de casi 50 días, número más, número menos, de un tipo de cambio muy estable que con la nueva definición de la política cambiaria empieza a darle más certidumbre con respecto al, si querés, al sendero futuro del tipo de cambio. Esa quietud también en el mercado y la desaceleración de la tasa de inflación le permite al central quizás avanzar, empezar a mirar distinto el sendero de baja de tasa de interés, y esto nos parece que va a empezar a repercutir a partir de los próximos meses en lo que es el consumo interno, ¿no? En la recuperación del consumo. También hay indicadores negativos, se acaba de conocer la caída del PBI, otra caída del sector industrial. El tema de los alimentos y la suba en los precios complica mucho y preocupa mucho. Hay una encuesta del Centro de Estudios Metropolitanos que dice que en el AMBA hay gente que reconoce al 60% que compra menos cantidad de alimentos, un 30% que sintió hambre en algún momento de este año. Pero pongamos en contexto esto, digo, y en términos de lo que veníamos discutiendo. Cuando te decía la sucesión de hechos era como fue agravando la situación de crisis y las medidas que nosotros tuvimos que tomar. Es cierto que estamos viendo indicadores todavía este mes, por eso te decía que creo que estamos alcanzando el piso de la caída cuando comparás interanualmente, y empezamos a ver que ya a partir de diciembre contra noviembre algunas actividades, que inclusive algunas actividades que son líderes, empiezan a, si querés, cambiar de tendencia. No solo el agro, como te decía, hay actividades que no cayeron, pero por ejemplo estamos viendo indicadores que salieron hoy del acero, que ya intermensualmente empieza a dar positivo, y eso, si querés, ¿Eso es diciembre contra noviembre? Diciembre contra noviembre. Entonces son pequeños indicios que uno debería, insisto, con mucha cautela, con mucha precaución, pero nos empiezan a dar esto que charlábamos al principio, la idea de que podíamos estar empezando a ver quizás el piso de lo que es la caída, y a partir de acá tenemos que ir evaluando cómo va a ser esa velocidad de recuperación, que seguramente va a ser un poco más lenta que quizás que recesiones anteriores. Fausto Espotorno, economista, gracias por venir a Mercados Impulsos, a Crónica HD, ayudarnos a hacer este balance de fin de año. ¿Usted coincide con el ministro Sica? Sí, yo coincido bastante en el sentido de que la actividad económica tuvo 2 recesiones este año. La primera recesión fue la del agro y la segunda recesión es esta que vimos en septiembre, octubre, donde vimos una caída casi vertical de la actividad económica. Y los datos parecieran indicar que en producción tocó un piso la actividad económica en Él dice que hace 50 días que la cosa parece indicar que lo peor ya pasó. ¿Coincide en eso? Sí, todavía no quiero ser tan optimista, pero sí es verdad que la actividad económica tocó un piso en septiembre, octubre siguió bajo, o sea, no se recuperó, pero no siguió cayendo. No siguió cayendo, y ahí estamos, ¿tá? En datos. Y algún dato del sector metalúrgico dio positivo, bueno, sí, pero también hay otro que negativo, todavía no está claro eso. Sí, tocó un piso y quedó ahí. La perspectiva que menciona Sica es bastante razonable, en el sentido, bueno, viene el trigo, que es un sector que va a mostrar crecimiento importante, viene los ajustes salariales que se van a empezar a dar en diciembre, enero y febrero por el tema de las cláusulas gatillo, cláusulas de renegociación, etcétera, que también van a permitir alguna recomposición del salario. Y posiblemente después ya tenemos en abril con la cosecha nueva y ahí es donde uno espera el mayor movimiento de la actividad económica, por lo menos en producción. Ahora bien, eso, digamos, uno dirá, el escenario inicial, en el escenario en el que uno se mueve, que está planteando el gobierno, me parece que es un escenario base. También es cierto que no es un escenario, eso dice, bueno, seguro que sea así. Si vos me decís, seguro que sea así, no sé. El cheque en blanco no lo firma. El cheque en blanco no lo firmo. ¿Por qué? Porque esto es, yo te estaba contando justo antes un ejemplo de esto. Esto es como que se te paró el auto, se te rompió el auto en una subida. Entonces ahora lo miraste todo, fijaste que parece que todo está de acuerdo y vas a aprender, vas a ver si arranca. Ojo que si no arranca el auto se te va para atrás. ¿No? Estás en las condiciones donde decís, bueno, si no arranca la economía, ¿qué pasa? Ahí es donde empezás a decir, bueno, pará, si no arranca la economía, ¿el mercado va a recuperar la confianza o va a seguir en este escenario de desconfianza con el riesgo país alto? Y ese escenario de riesgo de desconfianza de riesgo país alto no se puede trasladar al dólar de nuevo, y si no se traslada al dólar, ¿qué pasa con los depósitos de plazo fijo? Y si se traslada el depósito de plazo fijo, ¿qué pasa con las LELIQs que están en el Banco Central? Entonces, y estamos hablando de un año electoral. Sí, sí. Todos un año electoral. Que siempre hay ruido político en la economía, que siempre ¿no? puede llegar a meter más ruido. ¿No? Entonces,
Si bien el escenario Ahora, principal perdón. sería este que mencionó Sica, te diría que hay un escenario, un desvío que puede salir mal y que se te puede ir para el otro lado. Lo que mete ruido en un año electoral es las elecciones por sí mismas o la particularidad de la Argentina, que cada vez que hay una elección es Boca River, blanco-negro, nos jugamos, parece que vamos de una punta a la otra. Mira, te diría, esta elección es particularmente Boca River, ¿no? Porque la verdad es que vos ves en el mercado, o la sensación del mercado que es, o Argentina se mantiene en este rumbo, más o menos, que el que sea, bueno o malo, pero es un rumbo con apertura en los mercados, digamos, que el mundo entiende, ¿no? O Argentina se puede desviar hacia el populismo nuevo. No quiero decir que eso es lo que vaya a hacer el kirchnerismo o el peronismo si ganase las elecciones, simplemente que el mercado lo entiende así. La lectura que hace el mercado de las cosas es: vamos por este rumbo que conocemos, que nos parecerá bueno o malo a algunos, o esto se desvía para el otro lado. Y eso es una particularidad muy importante, porque lo que dice el mercado es el que tiene el bono argentino. Entonces vos tenés un bono argentino que vence más allá del 2020. Decís, ¿me lo van a pagar? ¿Quién me lo va a pagar? Y eso genera muchas dudas, ¿Y ¿no? por qué es importante eso? Porque ponerle que, vamos a poner un ejemplo extremo, que, Sí. que empieza a tener una posibilidad de ganar un candidato, no vamos a mencionar ninguno, un candidato que dice que va a defaultear la deuda. Bueno, O sea que no la va a pagar. que no la va a pagar. En ese momento el que tiene el bono lo entra a vender, así pierda el 50% porque dice, por ahí pero 100, ¿no? Y en esas condiciones el dólar se te devalúa, el mercado, si se evalúa el dólar, vos qué haces, ¿vas a guardar la plata en plazo fijo o vas a sacar la plata del plazo fijo? No, y para además dólar? con una devaluación perdés poder adquisitivo. O sea, el Exactamente. asalariado es el que peor la pasa. Entonces, fíjate que una disparada desconfianza puede generar todo un problema nuevo, ¿no? Por eso yo digo, no es solamente una elección cualquiera, siempre las elecciones meten ruido, ¿tá? En todo el mundo, cada vez que hay elecciones, hay ruido. Porque hay dudas sobre la política económica, y la política económica no se conoce, etc. Pero aquí particularmente se encuentra Argentina en una situación complicada todavía, financieramente muy débil, muy frágil, con un país muy endeudado, Y con una inflación altísima. con una inflación alta. Por eso, sí. O sea, entre los temas de la economía de este año, sin duda está la inflación. La inflación es Nadie alta. le pegó. Siempre fuimos corrigiendo a lo largo del año Totalmente. hacia arriba. La inflación es muy alta, la actividad económica es muy baja. Entonces, es una economía muy frágil. Estás en una economía muy frágil. Y en esa economía muy frágil, en general, la perspectiva de, bueno, acá puede salir cualquier cosa. Pato o gallareta. Pato o gallareta. Y eso es lo que mete mucho ruido, eso es lo que hace que el riesgo país suba. Además, tener en cuenta que Argentina es un país que como financieramente es muy débil porque hemos perjudicado siempre el garrón en Argentina. Si vos ahorraste en pesos en Argentina, te fue mal siempre. El resultado es que los argentinos no ahorramos en pesos en Argentina. Ahorramos en el exterior, en dólares o dólares bajo el colchón, que para la macroeconomía, para el economista, es ahorrar afuera. Y por lo tanto, siempre Argentina, que tiene problemas financieros, depende de lo que suceda afuera, depende de colocar deuda en el exterior. Y eso hace que el gobierno argentino dependa mucho de lo que suceda en los mercados internacionales. Por eso es que los miramos tanto a los mercados internacionales, porque la verdad es que no tenemos sistema financiero interno, entonces usamos el de afuera. Porque muchos creen que bueno, el tema de financiero es como un capítulo extremadamente ajeno. al ciudadano de a pie. Sí. Y está bueno entender que no necesariamente es así. No es para nada, porque vos pensás esto, vos pensás que cada vez que el Estado gasta un peso que no tiene, que no lo recaudó, tiene que salir a pedirlo a un extranjero. Tiene que decirle a un extranjero que le preste plata. Hoy es el FMI, antes eran los de Wall Street, cualquiera, pero ese peso que le falta al Estado tiene que ir a pedirlo afuera. Entonces, cuando después que le piden muchos pesos de afuera, dice, ay, no le puedo pagar, automáticamente el Estado se encuentra con que no puede pagar las cuentas acá, no puede pagar a los jubilados, no puede pagar a los empleados, no puede pagar los subsidios de servicios públicos, o sea, a menos que emita dinero. Y ahí se te va la inflación, tarde o temprano Claro. llega. Y hablando justamente de eso, de las proyecciones para este año y para el año que viene, ¿cuáles son las mediciones que ustedes están manejando para el cierre inflacionario de este año? Sí. ¿Y cuál crees que va a ser la proyección del año que viene? El gobierno dice que va a estar en 23.
Sí. según el presupuesto. Para este año, yo te digo, este año tenemos una inflación del orden del 47% a fin de año. No falta mucho. No hay mucho error ahí. Ahí depende más que tomés, si tomás Gran Buenos Aires, Nacional, pero estamos alrededor de 47. Altísimo. Altísimo. Tremendo. Para el año que viene ya estamos más en línea con el gobierno, un poco más arriba, 26. Pero ojo, no es que vamos a bajar a 26 en marzo. Claro. No va a ser Es así. punta a punta. Es punta a punta. Va a bajar a 26, te diría, va a empezar a notarse una baja en la inflación realmente a partir de junio. O sea que vamos a tener toda la primera parte del año con inflaciones arriba de 40. Y después va a empezar a bajar rápidamente. ¿Por qué va a bajar rápidamente? Bueno, porque se aceleró mucho este año. Entonces, claro, cuando comparemos septiembre contra septiembre de este año, ahí vamos a ver una baja fuerte porque vamos a estar comparando contra un septiembre de este año que fue muy, muy malo. Y como de septiembre para acá fue todo muy malo, ahí vamos a notar... Nada puede empeorar. Claro, ahí vamos a empezar a notar una baja en la inflación. Por eso digo, ojo con esto de que la inflación es 26, 25, 24. Probablemente los números de así, pero durante todo el año que viene, la mayor parte del tiempo, nos vamos a ver con inflación más arriba de 40 y en promedio te diría en orden del 35-36%, ¿no? Ok, y por último, el empleo. Sí. Hay algunos sectores que están diciendo que no pueden sostener, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, sus plantillas tal como están, que recortan horas extras Sí. o en algunos casos que recortan empleados. ¿La perspectiva 2019 en este sentido? Mira, el empleo en Argentina, fíjate que los datos no dieron tan mal los datos de desempleo y los datos de contratación de gente tampoco dieron tan mal en la medición de la IPH. Es cierto que no agarró todavía el último trimestre, que es esta parte del año, la más peor. complicada, Ujú. no la estamos midiendo todavía. Pero no creo que los números de empleo sean tan malos. ¿Por qué? Porque en la economía decimos que el ajuste lo hacen los precios o las cantidades. Vos podés ajustar, vamos a hacer, si los dos queremos este vaso y hay un solo vaso, hay dos opciones. O uno de los dos se queda sin vaso, o nos peleamos por el vaso y nos reventamos hasta que uno de los dos se mate, digamos, o ofrecemos un precio y lo que va a hacer subir el precio del vaso hasta que vos no quieras más o yo no quiera más el precio del vaso ese, ¿no? O sea, de dos formas, o los precios suben tanto hasta que alguno abandone o alguno se queda sin vaso. Y acá pasa lo mismo. En el fondo, las empresas y los empleados y los sindicatos han decidido que es mejor que el salario real ajuste y que no ajuste tanto el empleo, ¿no? Entonces, fíjate que a pesar de que el salario real ha caído muchísimo, de hecho, a septiembre, que es el último dato que tenemos medido, la inflación, el salario creció 24%, cuando la inflación está en el orden del 40%. Ujú. Eso implica una caída muy importante del salario, Importantísima. pero no el empleo. Claro, claro. A lo que parece ser que, dado que porque además ten en cuenta que del otro lado hay una gran cantidad de gente, te diría que sacando a los que trabajan en el sector público, en las grandes empresas, el resto son pymes. Hay 3 millones de empleados en las pymes, 5 millones de individuos que son independientes, perdón, 3 millones de individuos que son independientes, más 5 millones que trabajan en negro y probablemente también en pymes. Con lo cual estás hablando de que la mayor parte de los empleados ven muy cercano lo que le pasa a la empresa, a su fuente de ingresos. Entonces prefieren a veces aceptar un salario menor, pero no perder el trabajo. Antes de perder el trabajo. Sí, sí. Fausto Spotorno, muchísimas gracias por haber venido a Crónica HD a Mercados Sin Pulgas y muy buen año. De nada, muchas gracias. Igualmente, Por felices favor. fiestas. Gracias, igualmente. Bueno, y ahora vamos a continuar entonces con la primer columna de Mercados Sin Pulgas. Martín Rodríguez, caballero, ¿Qué haces? adelante. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo anda Quintana? Quintana, a ver, tuvo un año difícil. Muy. Quintana era un niño mimado, estaba en jefatura de gabinete, era un poder detrás, ¿no? Detrás de la operatividad de Marcos Peña. Él y Lopetegui eran un poco los ojos de Macri también en distintos ministerios. Tenía una dinámica muy suelta, ¿no? Se concentraba mucho poder y sobre todo muchas conversaciones, incluso inesperadas. Por ejemplo, Quintana era interlocutor con Juan Grabois, Por con ejemplo. movimientos sociales, ¿no? Mirá. Es un tipo con una trayectoria también distinta, no nació rico, ¿no? Ni en una familia adinerada, se hizo de abajo. Fue el impulsor de ese gran negocio Pharmacity, ¿no? Que es un negocio bastante controvertido, porque es un lugar donde te podés comprar un ibuprofeno y un paquete de pastillas, ¿no? Es una cosa Sí, distinta. un labial, sí. Exacto, y es casi un supermercado que incluye la compra de medicamentos.
Y lo que tuvo fue una tensión fuerte en este año, ¿no? Que fue en la provincia de Buenos Aires con la implementación. En la provincia hay una ley que regula el funcionamiento de las farmacias y según alguien que vamos a nombrar ahora, que es Elisa Carrió, su salida del gobierno tuvo también esto. ¿Te acordás que con Arturo Ilia cuando lo derrocaron? ¿Te acordás? No, capaz que no nos acordamos, pero lo leímos. Que Ilia fue derrocado por los laboratorios. Si no estaríamos mal. Bueno, en algún sentido, decía, en la provincia de Buenos Aires había un monopolio, una concentración. Si bien el problema legislativo estaba en quienes, porque digamos, los medicamentos tienen varios circuitos, pero en quienes vendían, decía que había una presión de los propios laboratorios por lo que significaba como la desmonopolización que significaba la implementación de Pharmacity. No obstante, también la suerte de Quintana y de todo ese funcionamiento, que eran los gradualistas en algún sentido, a partir de la corrida cambiaria, en este año crítico para Cambiemos, a partir de mayo, quedaron en offside. Sí, fueron una variable de ajuste político. Claro. Es decir, bueno, cambiamos por dentro. Aireemos. Exacto, ¿no? aireamos, le damos más volumen supuestamente a otros actores del propio gobierno, en algún sentido caso Frigerio, qué sé yo, y salieron de órbita. ¿Qué rol tiene ahora? Porque dice, vuelve. Una cosa que te quiero decir, un detalle de Quintana. Quintana, la pregunta es, ¿querría volver a la actividad privada, a donde ya casi que logró todo? Quienes lo conocen, hablé con gente que lo conoce, dicen que no, que Quintana se imagina siempre en lo público o en lo político a partir de ahora. Él decía, yo no soy un CEO, yo soy un político. Bueno, eso decía cuando todavía estaba en la esfera de gobierno. La segunda plaquita, porque tenemos... Y bueno, acá está, claro, porque el tema es si regresa o no regresa. si regresa o no regresa. Bueno, informalmente, él mantiene un vínculo muy afectivo, casi familiar con Elisa Carrió, ¿no? Carrió fue quien más y mejor contó la salida de Quintana, quien más respaldo le dio cuando se fue Quintana del gobierno. Y él intenta hacer, Carrió desde el 7 de octubre, que no se habla con Macri, es difícil recomponer eso, tal vez sea posible o no, de cara a las elecciones, y Quintana es quien está intentándolo. Un detalle es que Carrió mete discusiones fuertes dentro del gobierno. Una es con Garabano, ministro de Justicia, y la otra es sobre los protocolos de seguridad. Con Bullrich. ¿No? Sí, Carrió dijo palabras muy duras hacia Bullrich, que fue una antigua aliada de ella, ¿no? Así que esta es una... Sí, a ver, recordemos, sí. Carrió que dijo que eso está girando de alguna manera el gobierno hacia el fascismo. Somos Cambiemos, pero no vamos al fascismo. No vamos al fascismo. Pato Bullrich, sí. Patricia Bullrich, la ministra salió a cruzarla, dijo que el propio Mauricio Macri respalda el protocolo, o sea, fue una guerra de alta discursividad. Y te diría que produjo un silencio en el tema, ¿no? Porque venía el tema creciendo, salió Elisa Carrió y el tema de algún modo bajó. ¿No? Eso es algo que... Y está como más... es verdad, está callada. A ver, Carrió habló a través de las redes sociales, pero es cierto que salvo el encuentro de la coalición cívica hace unos días atrás, donde juntó a su propia tropa, públicamente está bastante tranquila en cuanto a sus declaraciones, comparando con otros momentos. Seguro. Sí, no, tuvo definiciones. Yo creo que la más importante es decir, yo no me voy. Yo no me voy de Cambiemos, o no nos vamos de Cambiemos. Pero las condiciones son estas, pero a la vez dice, no nos vamos, pero no vamos a hacer el giro al fascismo, ¿no? Y eso creo que en algún sentido corrió el eje, porque el gobierno le teme a Carrió, sí, le teme. Le importa lo que dice Carrió, sabe que tiene una pregnancia en la opinión pública, ¿no? Eso es algo importante. Por último, última plaquita que tenemos. Por último, caballero, ¿cómo queda, exacto, cómo queda el poder? ¿Cómo queda ahora? Bueno, acá hay una... Hablé con alguien del gobierno. Peña tiene un poder que es de algún modo intocable, que es su llegada a Mauricio Macri. Es los ojos de Macri, casi diría en el mundo. Tiene menos responsabilidades en algún sentido. Está economizado de algún modo Peña, pero sigue teniendo. Me decían, vuelve un poco, termina el año con poder y manejando lo que más sabe. Esa sería la síntesis, sobre todo la comunicación política. O sea, pero uno dice, han crecido otros funcionarios, claro, ¿no? Algunos del área económica. Sí, mucho. Y una figura importantísima del gobierno que creció, que salió fortalecida de toda la crisis, que fue Carolina Stanley. Sin ¿no? duda. Sí, para atravesar la ministra de Desarrollo Social. Para atravesar este diciembre. Martín, vos tenés una perlita sobre Nordelta. Tengo dos perlitas, falta de una, tengo dos. Para después, exactamente. Te pido, por favor, dale, en un ratito, que las mantengas ahí, porque este es un programa en el que tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Es un mercado sin pulgas recargado, a fondo. Y también hemos hablado hoy en exclusiva, en Crónica HD, en Mercado Sin Pulgas, con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que nos decía esto respecto a los empresarios argentinos.
¿Qué preocupa más a un inversor extranjero que mira a la Argentina? ¿El ruido político que puede haber, estas incertidumbres que usted cree que se van a ir despejando, o la investigación judicial de los cuadernos de las coimas que ha, por ejemplo, derramado en medidas preventivas, en sentencias, en procesamientos a algunos de los empresarios más importantes del país? Empecemos por la segunda pregunta. Creo que eso ha sido una señal muy fuerte en términos de fortaleza institucional para los inversores. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que fue Brasil y el Lavallato, que se investigaba a funcionarios que estaban en ejercicio por casos de corrupción en ejercicio, esto que se está investigando ahora es todos los funcionarios involucrados son de la administración anterior, y todo esto que surgió a partir de lo que fueron los cambios de leyes que hicimos. Bueno, pero se acaba de citar a Calcaterra, a Franco Macri. No forman parte de este gobierno. Pero lo que estoy diciendo es, estamos hablando de funcionarios del gobierno, la mayoría de los funcionarios y de las cuestiones que están puestas sobre el tapete pertenecen a la administración anterior, no están en duda ninguno de los procesos licitatorios que con muchísima transparencia y cambios de reglas de juego hemos iniciado nosotros desde el año 2016. Por otro lado, gran parte de estas, estas nuevas declaraciones o arrepentidos o temas que salen a la luz, lo hacen a partir de leyes que se han votado en nuestro gobierno. Por lo tanto, quizás en el corto plazo nos ha impactado un poco en términos de financiamiento, en especial en algunos temas de obras públicas, pero para el inversor le hemos dado una señal de transparencia, una señal de claridad y de reglas de juego muy importantes para su inversión. Miguel Acevedo es titular de la Unión Industrial Argentina, nos visita aquí en el estudio de Crónica HD en Mercado Sin Pulgas para ayudarnos a hacer un balance empresario también del sector privado en un sector muy particular como es la industria, cuya caída acaba de ratificarse y de conocerse en el último índice del INDEC, que es un sector que viene cayendo. Había empezado a recuperarse antes de la crisis cambiaria y después de ese momento volvió al sendero anterior, a descender mes a mes en su nivel de actividad. Por eso le agradezco mucho, Miguel Acevedo, buenas noches, que se haya venido hasta estos estudios para compartir este segundo reportaje con Mercado Sin Pulgas. Gracias, buenas noches, Alejandra. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, por suerte. Me alegra. ¿Qué le parece este comentario que hizo el ministro de Antesica respecto de la situación de las empresas? Respecto anterior también se refirió a la recuperación económica. Él dijo que desde la perspectiva que él ve, que ve el gobierno, venimos de 50 días en los que se ve una estabilidad en las cuestiones macro y que él por eso confía, tanto como el ministro Nicolás Dujovne, en que lo peor ya pasó y empezará, lo peor ya pasó, digamos, entre octubre y noviembre, y ahora solo viene la recuperación. ¿Cómo lo ven ustedes los industriales? Yo lo veo desde el punto de vista de la industria. Lo que estoy viendo en las recorridas que hago por el interior es que todavía no hay recuperación. O sea, va a ser muy difícil que nos podamos recuperar con esta tasa de interés, con una recesión que es muy fuerte, con una cadena de pagos que está al límite. Así que es un poco lo que nosotros estamos pensando ahora. Hace muy poco le dimos al ministro, le mandamos 35 medidas que creo que en la semana que viene o en la próxima vamos a estar sentados con él, que muchas son para coyunturas y otras no. Pero la preocupación... ¿Antes de fin de año van a reunirse entonces? No lo sé. Es la intención. El sábado pasado yo estuve con él en una visita que hizo una planta y me dijo, bueno, que estamos ya programando la reunión. No, y con él nos encontramos varias veces y yo lo he escuchado decir lo que te acaba de decir a vos. Y respeto su posición. A veces a mí me parece un poquito voluntarista porque no veo por todas estas cosas que de la noche a la mañana o dentro de 3 meses empecemos a crecer. Hoy no se está dando eso. Hoy tenemos una economía financiera, o sea, hemos tenido un año duro, un principio de año que veníamos creciendo,
pero nosotros ya en ese principio de año le habíamos advertido al gobierno, todavía estaba Pancho Cabrera, que El ministro anterior. Sí, que en el sector industrial estábamos teniendo caída de empleo. A pesar de que automotriz estaba subiendo, pero automotriz estaba subiendo con mucho componente importado, o sea que, y eso también ahora se paró. Así que no somos optimistas. Ojalá que se dé, pero hoy no somos optimistas. Pero por estas cosas que te estoy diciendo. Sí, ¿no? claramente, sí. Y a ver, respecto del empleo, tampoco es optimista, de la generación de empleo y del mantenimiento de los puestos de trabajo. Hoy la industria no está demandando empleo. Es así. Y te diría que en lo que va del año se han perdido casi 40.000 puestos de trabajo. 40.000 puestos de trabajo en la industria. En la industria. Que muchos de esos... Es un montón en un año. Es muchísimo, desde septiembre del año pasado. Pero que mucho de ese empleo va a informalidad, va a un empleo de menor calidad, y eso repercute también en la gente. O sea, el empleo en industria es gente técnicos, y bueno, que es ese empleo que se pierde, ese activo que pierde las empresas, termina en empleos, en el mejor de los casos, en empleos, como te decía recién, informales o de más baja calidad o menor remuneración, ¿no? Ustedes como Unión Industrial Argentina, usted es titular de la Unión Industrial Argentina, han participado de reuniones junto con distintas agrupaciones gremiales como la CGT y otros movimientos sindicales de un documento, de una reunión que ha convocado la Pastoral Social justamente para advertir sobre la dificultad de la situación social en este momento. ¿Qué nos puede contar un poco de la idea de esas reuniones con la Iglesia? Esas reuniones nosotros no le estamos dando un contenido político. O sea, yo como presidente de la Unión Industrial Argentina... Pero vio que acá todo se lee políticamente. No, totalmente. O sea, yo como presidente de la Unión Industrial Argentina dialogo con todo el mundo. Por supuesto. Y claramente trato de dialogar con organizaciones sociales y mismo con el sindicato, para empezar a romper preconceptos, o sea, para explicar qué nos está pasando a nosotros y entender también qué está pasando a ellos. Muchas veces uno piensa en el piquetero que está cortando la calle, que molesta, y por ahí también está la persona que le pasó lo que acabo de decir, o sea, que hace muchos años que está sin trabajo, que no es solamente el hecho de no ganar el sueldo, sino es el hecho de estar dependiendo de un subsidio. Y eso es muy feo, porque eso le hace mal a la gente. O sea, yo lo veo de esa manera. Así, claramente, cuando yo les explico que no tengo demanda, también es fuerte, porque lo que tenemos que buscar acá es justamente entre todos, no solamente por el sueldo, porque si vos podías decir, bueno, tiene el subsidio, pero es muy diferente cuando yo voy a mi casa y digo, bueno, esto es lo que gané y con esto puedo mantener a mi familia, y otra cosa es que me estén dando algo. Yo creo que la gente al final lo que necesita es trabajo. Si nosotros entendemos eso, tenemos que buscar la forma de entre todos y a través de diálogo buscar empezar a crecer. Y empezar a crecer no se va a hacer, yo no lo veo con solamente trabajando monetariamente a la inflación o buscando una reestructuración de la deuda. Bienvenida sea esa reestructuración, pero ahora vemos cómo vamos a hacer para crecer, y eso se va a hacer haciendo un plan industrial, un plan productivo, no solamente industria. ¿Y eso está ¿no? en este documento de los 35 puntos que usted mencionaba? Sí, hay parte de eso, está en eso, en este documento. Hay mucho de coyuntura, pero también estamos hablando de acá para adelante. Pero tenemos que salir de esta coyuntura. En algún momento tiene que haber parte del gobierno pensando cómo vamos a hacer para el año que viene o el próximo. El año que viene va a ser un año muy político.
ahí estaba leyendo lo de los cuadernos. En los cuadernos Sí. también se habla de algo que yo lo dije en su momento, cuando empezó los cuadernos y se lo trató mal, como diciendo como si fuese, no habría que hacer esto. Yo estoy totalmente de acuerdo en la parte institucional y que tenemos que arreglar el tema de los cuadernos. Pero hay no empresarios hay que muy importantes comprometidos. Sí, ¿no? Hubo un pero... allanamiento de Eduardo Urnequian, Paulo Sí. Roca, CEO de Sí. Techin, una empresa muy importante, socia Sí. de la Unión Industrial Argentina. Carlos Wagner, un ex titular de otra cámara empresaria con la construcción que está preso y arrepentido. A ver, Y es ¿no? verdad que políticamente es tremendo eso, es porque tremendo. es tremendo como sociedad también. Pero también tenemos que ver que eso que es tremendo como sociedad, por eso yo no voy a ese punto que lo tiene la justicia, yo no puedo hacer nada, pero nosotros tenemos que ver que se ha parado un sector muy importante, porque casi todo lo que estamos hablando hoy es, por supuesto, relación con el Estado. Por ahí no tanto industria que es con privados. Ahora, todo lo que es obra pública, concesiones, todo eso, va a ser muy difícil que siga creciendo a los ritmos que estaba creciendo ahora. ¿Por qué? Porque nadie va a financiar a alguien que está sospechado o un sector que hoy está sospechado. Entonces, yo cuando lo hablo con el ministro me dice, bueno, sí, pero hay en las provincias el tema del PPP, no lo veo posible. Pero las provincias hoy tienen fondos y van a hacer obra pública. Claramente, yo veo Córdoba y me maravillo porque este gobierno, el gobernador de Córdoba ha hecho, si uno va, las rutas que antes no se podía transitar, uno pasaba de Santa Fe a Córdoba y veía la diferencia y hoy es al revés, Córdoba se ha hecho muchísimo. Pero no es lo mismo que lo que se estaba haciendo hasta ahora. Brasil le ha pasado lo mismo. Y Brasil tiene razón el ministro cuando dice esto no está impactado el gobierno, pero sí las empresas, y eso va a frenar. A propósito de eso, lo invito a Acevedo, si le parece, que escuchemos otro fragmento de la entrevista exclusiva que realizamos en Crónica HD en Mercados sin Pulgas al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, donde justamente le preguntamos si va a haber o no reforma laboral en la Argentina. Ministro, por último, usted sabe que con este reorganigrama que hubo en los distintos ministerios del presidente Mauricio Macri, de este gobierno, usted es señalado, considerado uno de los ministros más victoriosos o ganadores. Y usted sabe que algunos colegas informalmente lo llaman al ministro Pac-Man. ¿Cómo se siente con eso? No, yo creo que soy, en esta organización, es un ministro que le dieron mucho más trabajo. No solo que me dieron el Ministerio de Trabajo, sino que ahora tengo la tarea de coordinar 3 ministerios y de llevar adelante un ministerio que es importante, porque nunca Argentina tuvo, digamos, un ministerio con esta conformación que permite ver toda la cadena de valor. Y esto nos permite, en conjunto con los funcionarios que forman parte de la estructura, poder tener una aproximación más fuerte. Y claramente muchísimo más trabajo porque es un ministerio mucho más compacto. Algunos gremios, algunos sindicatos lo que dicen es que eso justamente va a terminar en acuerdos modificatorios de convenios colectivos de trabajo que podrían dejar, por ejemplo los aeronáuticos, que podrían dejar sin efecto algunos beneficios o derechos adquiridos de algunos sectores. Primero, el mundo de la tecnología está cambiando el mundo de las relaciones laborales a nivel mundial. Cuando uno observa todos los días las nuevas tecnologías, el avance de nuevas formas de organización de la producción está haciendo que, y la creación y la aparición de nuevos trabajos, nuevos empleos, está haciendo que a nivel mundial, vos fíjate, todos los países están rediscutiendo sus marcos laborales. Lo está haciendo desde Francia, lo hizo España, lo hace Estados Unidos, Alemania, todo el mundo está discutiendo eso. Y Argentina tiene un doble desafío. Por un lado tenemos el desafío de mirar lo que está pasando, porque no es que es el futuro, es lo que está pasando hoy, creación de nuevos puestos de trabajo, el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también tenemos el desafío de que en los últimos 30 años, 40 años, hemos generado un sistema que ha hecho que tengamos un 30% de desempleo informal. O sea, hay un 30% de trabajadores que no tienen cobertura de asistencia social, que no tienen cobertura de obra social,
que tienen que hacer, si querés, en algunos casos, hasta una paritaria diaria, porque el día que llueve y no pueden trabajar no cobran. Entonces, nuestro principal desafío, y no solo como ministerio, como gobierno, sino también como sociedad, y esto incluye al sector empresarial y a los sectores sindicales, es poder tener un debate sin prejuicios, sin ideología, que no sea tomado como un debate contra los sindicalistas o contra los empresarios, para poder, digamos, poner en blanco y negro esto que nos está pasando y adaptar nuestra visión del mundo de trabajo, de las relaciones del sector sindical y empresarial, para poder adaptarnos a este cambio tecnológico y resolver este problema que está dejando a tantos argentinos en condiciones de desempleo precario, o de empleo precario, perdón. ¿A usted le duele eso? ¿Le duele el desempleo? El empleo es lo que estructura la vida de la gente. Digo, saber que tiene un empleo que le da confianza, donde puede sentirse realizado a partir de estar cumpliendo parte de sus expectativas de vida, donde le da la seguridad de poder mantener un hogar, de tener una vida digna, de tener una cobertura. Claramente es el centro en el cual, o a partir del cual se articula la vida social. Entonces, haber generado un equilibrio de economía política que tiene un crecimiento mediocre en los últimos 30 años, que no ha logrado generar empleo formal y que tenemos 30%, número más, número menos, 30% de desempleo informal, de empleo informal, esa es la contracara de la pobreza. Y eso tiene que ser nuestro objetivo, de poder lograr empleo privado, formal, y que tenga estabilidad para que todo el mundo pueda realizarse a partir de él. Acevedo, no sé si coincide en un 100% con lo que dijo, pero sí hay un punto en el que coinciden los dos, ¿no? Cuando él se refiere, como usted se refirió, a la importancia de tener trabajo. Sí, se ve que lo hemos hablado en algún momento porque... ¿Lo hablaron? Sí, bueno, él ahora como ministro de Trabajo claramente lo tiene en la agenda, ¿no? Pero nosotros tenemos una ley de trabajo del siglo pasado, o sea que, y más, un país como el nuestro, que está necesitando tanto trabajar, hay que ver el tema no hay que tenerle miedo a la flexibilización laboral, o sea, el poder tener ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mucha gente cuando se habla de flexibilización laboral piensa que va a perder sus derechos adquiridos, yo también se lo preguntaba a Dante Sica, su acceso al trabajo formal, que va a perder quizás poder adquisitivo. No, yo lo veo al revés, o sea, la flexibilización laboral lo que va a dar es la posibilidad de justamente tener trabajadores que hoy están esperando que los llamen, que puedan hacer trabajos que no son de toda la semana, por ejemplo. Todo el tema tecnológico necesita ese tipo de flexibilización. Ahora, yo lo que veo, a mí no me gusta compararme con otros países porque somos totalmente diferentes, pero ahí estaban hablando de Europa. Europa tiene un sistema laboral cerrado como el nuestro. Estados Unidos no. Estados Unidos es totalmente abierto. Y sin embargo hay mucha movilidad y esa movilidad no quiere decir que no haya pleno empleo o que se llegue al pleno empleo. Por último, Acevedo, ¿usted cree entonces que es necesaria para la industria que se realice algún tipo de reforma laboral? Sí, yo cuando digo... Estas cosas estoy abiertas a discutirlas, porque por ahí muchas veces esto es lo que tenemos que sacarnos de preconceptos. Yo puedo estar dentro de la comodidad del patrón, tengo que verlo desde el otro lado, entonces pero tenemos que discutirlo. Ahora, yo estoy convencido que una de las cosas en que no hay tanto trabajo, porque hay mucho más horas extras de lo que debe ser, porque muchísimas empresas tienen temor de tomar más gente por justamente lo duro que es después si tienen que achicarse o lo que sea. Así que este tipo de cosas, ¿y por qué digo que es del siglo pasado? Porque hoy es distinta la relación, o sea, hoy un obrero, un empleado tiene un trato con las empresas totalmente diferente a lo que era un siglo atrás.
Y ni que hablar, y no quiero meterme en ese tema, pero porque podríamos hablar mucho tiempo, pero todo el tema de género y todo demás. Bueno, ahí falta muchísimo. Que falta muchísimo, pero en se empresas está haciendo. y en los gremios. En empresas, en los gremios, en el hombre, y en el hombre más grande como nosotros, que somos los que más tenemos que abrirnos a este tema. Pero está, y está caminando. Entonces, por lo ahí menos se está en la puede agenda. hacer. Sí. Eso es verdad. Sí, totalmente. El tema de la reforma laboral da para muchísimo más. Yo le agradezco muchísimo, Miguel Acevedo, como presidente de la Unión Industrial Argentina, que se haya venido hasta los estudios de Crónica HD, que haya compartido esta segunda entrevista en Mercados Sin Pulgas, y le deseo un muy buen año. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes y para sus oyentes. Bueno, esperemos que así sea y que, como dice el refrán, que sea con trabajo para todos. Buen año, ¿no?, para Argentina. Sí, ojalá que así sea. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora voy a hablar con Agustín Álvarez Rey, otro compañero pulguero. ¿Cómo anda? Buenas noches. Ale, buenas noches. Usted buenas noches trae para la todos. política, la arena, el barro de la política argentina. Sí, un poquito, aportamos un poquito de pimienta. De picante, de pimienta. Vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner hoy, ¿no? Vamos. El peronismo. El peronismo, en sus distintas variantes, tiene, por supuesto, un sector de kirchnerismo, esto lo saben todos. Estuvo muy activa la expresidenta de la Nación la última semana. ¿De qué manera? A través de las fotos. Estamos acostumbrados, Ale, a que la política se viraliza mediante fotos, mediante gacetillas, mediante las redes sociales, y ahí empiezan a hacerse algunas conclusiones. Bueno, esta primera foto es importante, es por supuesto la expresidenta con una serie de intendentes, la mayoría... ¿Están en el Instituto Patria acá? Sí, en el Patria, por supuesto. Ahí va. En el Instituto Patria. La mayoría de ellos desconocidos para el gran público. Sí, es cierto. Pero no para, es verdad, no para la política, claro, pero para el gran público son una cantidad de muchachos medianamente jóvenes, todos hombres ellos, ¿no? Sí. Bueno, estaban el intendente de González Chávez, de La Pida, 25 de Mayo, Roque Pérez, Alem, Tapalqué, Villa Gesell, el capitán y un concejal de Capitán Sarmiento. ¿Por qué traigo esto acá? Porque son todas localidades pequeñas y del interior de la provincia de Buenos Aires, por fuera del conurbano, donde Cristina... Donde se pelea, ahí se va a pelear voto a voto. Ahí se va a pelear voto a voto, pero no solo con Cambiemos. Ahí hay otro sector del peronismo que tiene llegada al interior del país. Si bien Felipe Solá representa parte de eso y está bajo el ala de Cristina, el otro peronismo tiene más llegada, ¿no? El peronismo de los gobernadores tiene más llegada al interior del país, con Schiaretti sobre todo, y alguna otra provincia con mucha industria que tiene que ver con la agricultura, tiene más llegada y más representación, pero sobre todo es tierra de Cambiemos, podemos decir básicamente. Hay otra foto que es más chiquita, pero con gente más conocida. Juanchi Zabaleta, Descalzo y Catopodis, tres intendentes del conurbano. Una zona donde Cristina... El primer cordón. El primer cordón, San Martín, ¿no? Hurlingham. Una zona donde Cristina mide muy bien. Las encuestas que maneja el kirchnerismo le dan a Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria. Cristina, usted ponga el nombre que quiera, 40 puntos en el conurbano. Wow. 40 puntos, usted dice mucho. Bueno, en realidad para el kirchnerismo, para el peronismo, es poco 40 puntos en una elección presidencial. Para ganar necesita un poco más. Estar un poquito más arriba de 40. Pero bueno, esta segunda foto, al igual que la primera, tiene un efecto de bendición. A ver, ¿por qué? Son distintos todos, o la mayoría de ellos, sobre todo estos tres conurbanos, donde Cristina mide muy bien. En San Martín, Cristina, Catopodis, ahí lo vemos, mide muy bien, en Hurlingham también. Son distintos donde Cristina mide muy bien, y la presencia de estos tres hombres con Cristina redunda automáticamente en votos. Bien. Si tu boleta tiene a Cristina, si estás apoyado por Cristina, vas a conseguir votos. Exactamente. Y para Catopodis, la verdad que es un espaldarazo bastante fuerte. Tenía una interna complicada en San Martín, gente de la Cámpora creciéndole mucho ahí, y el respaldo de Cristina le viene en un buen momento de cara al año que viene. Y hay otra foto más, Ale, que tiene que ver con el sindicalismo, en este caso la Corriente Federal de los Trabajadores, la que comanda Sergio Palazzo. Pero en realidad el hombre más importante de esta foto, o el más conocido, es Walter Correa. Al lado está Vanessa Sidey. Walter Correa es no solo secretario general del gremio de curtidores, que es allá el de la punta, el de barba, despeinado, ahí lo ves. Este señor, sí, de chaleco. Sí. El del chaleco, sino que es diputado nacional también de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué traemos esta foto? ¿Por qué no nombramos a Correa? Porque también es de la provincia de Buenos Aires. Fotón. Fotón. Este es un fotón. Sí. ¿Qué estamos viendo acá en estas tres fotos, básicamente, Ale?
la presencia de Cristina muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Parece ser que Cristina quiere dar un mensaje de no querer perder nada de lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el kirchnerismo por ahora tiene poco en el interior del país, los gobernadores que tienen territorio, incluso el de Córdoba, el más grande de todos, que tiene peronismo, no reporta dentro del kirchnerismo. Fue pieza clave para el triunfo de Cambiemos. Córdoba fue pieza clave, Schiaretti jugó a media agua sí. En aquel momento de la Sota también, Sí. y le dejaron pasar de largo aquella oportunidad para el kirchnerismo. 70% de los votos sacó en el balotaje. Tremendo, sí, Cambiemos sí, en sí. Córdoba y le dio la victoria a nivel nacional. Pero bueno, Cristina tiene mucho en la provincia de Buenos Aires. Su gran fuerte para el kirchnerismo, para Cristina, para ese armado que tiene a Felipe Solá y a Agustín Rossi, está en la provincia de Buenos Aires, y Cristina juega muy fuerte ahí. Ahí viene Guide, que va a completar esto, pero Cristina juega muy fuerte ahí porque no tiene en otro lado por ahora. Claro. Salvo alguna foto con Mansur, gobernador de Tucumán. Gobernador Territorio, de Tucumán, un territorio caliente. que está en disputa, y Mansur Sí. se saca foto con Cristina, pero después se saca foto con Massa, con Pichetto, claro, con el claro, que sea. claro. Salvo eso, Cristina no tiene mucho por ahora, o el Frente para la Victoria, para mostrar el interior del país. Por eso se refugia en la provincia de Buenos Aires para consolidar lo propio. Digamos, ¿qué tiene kirchnerismo eso? 40 puntos, 35 en la provincia de Buenos Aires, para ir a crecer. Ahora, en el interior del país, las cosas no le son sencillas. Bueno, y ahora llegó Guido Braslavsky porque nos va a hablar. Va a completar, Guido, ¿no? Nos va a completar. Ni El Macri. lado B, el lado B. El lado B, ni Macri ni Cristina. ¿Cómo es la cosa? Esta realidad que está contando Agustín, que es la de la provincia de Buenos Aires, te agrego un dato. Me decía hace poquitos días un intendente del conurbano, Cristina ahí mide 43 puntos y Macri 28, encuesta propia. ¿Qué otra les queda a los intendentes del conurbano que sacarse fotos acercarse ahí? con la expresidenta, ¿no? Eso es lo que aprovecha Es una también realidad. el kirchnerismo, ¿no? Por eso Sí, Cristina desde se ya. hace fuerte ahí, porque ahí tiene... Su núcleo duro. Y esto de doblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires también tiene que ver con lo que genera Cristina para los intendentes en su propio territorio. Totalmente. Acá 17 estamos- provincias ya dijeron que van a desdoblar. O sea, Claro. mirá qué importante que debe ser para los territorios, para los intendentes, que ya se decidió eso, digamos. No me parece poca cosa. No, para nada. Sí. No, acá estamos viendo ya un video. Ayer se juntó el peronismo, el otro peronismo, no el kirchnerismo. Acá se ven muchos aplausos. Ahí lo tenemos al gobernador de Córdoba, justamente lo mencionaba Agustín, a Juan Schiaretti. Hay diputados nacionales, hay senadores. Muchas se fueron sonrisas, corriendo, Ale, sí. terminó la sesión en el Senado y se fueron todos corriendo a la Casa de Córdoba, a esta Claro, reunión que que además se llama... queda cerca, digamos que está a 2 cuadras del Congreso. 3 cuadritas del Congreso, Sí. Alternativa Federal. Sí. Bueno, acá un grupo de diputadas, básicamente del bloque justicialista, del peronismo federal, y del masismo. Hay senadores también. Por ahí la veíamos a Graciela Camaño, no me quiero equivocar, pasa rápido la imagen. Bueno, esta reunión que es parte de toda esta política de la foto, como veíamos también en la columna de Agustín, que estamos viviendo, que es un clásico Ni Macri ni Cristina. de la política. ¿Cuándo este sector aspira a tener una resolución? En marzo. Ajá. Después Uno del va- verano. Después del verano. Uno Sí. va y les plantea, pero miren, acá está Macri y del otro lado está Cristina, y lo que uno ve venir es la polarización. Y dice, no, espera, cuando esté la fórmula sobre la mesa, ahí las cosas se van a definir. ¿Qué ejemplos ponen? ¿Cuáles? En el mundo lo que está pasando, en poquito tiempo las cosas se definen por las alternativas, entre ellas, sin mirar color político, te mencionan desde Donald Trump, a Bolsonaro, a Macron en Francia o al propio Macri en 2015. No necesitamos mucho tiempo de instalación. Claro. Todo esto... Eso dicen ellos, ¿no? Eso dicen ellos. Claro, ¿eh? claro. Bueno, a ver, pero vos contabas lo del Congreso. Sí, tenemos también una Un datito fotito de algunos de los Cristina. protagonistas A ver, dale. de ayer. Ujú. Allí estuvieron. Bueno, Un datito acá de la tenemos Cristina, a la me decías. expresidenta porque Sí. hoy la procesaron con prisión preventiva, confirmó la Cámara Federal. El dato es, no va a haber desafuero. Hemos hablado mucho en este programa, explicado mucho cómo es el tema de los fueros. Primero que el Senado ya cerró la cortina. Hasta su próxima sesión, que con suerte va a ser en febrero si es que hay extraordinarias, y si no va a ser en marzo, Bueno, no va a ingresar. el tema. Extraordinaria se está viendo. Está viendo, pero sí.
Hasta el 28. Claro, hasta el 28 con un temario específico que ha pedido. Pero ya se tomaron, Claro, ayer fue el ya Senado, antes de ayer diputados, se tomaron el avión, ¿eh? Claro, listo. No No sé, quedó ahora nadie. vamos a hablar de eso. Se fueron a la Casa de Córdoba y de ahí. Y de ahí, volaron. es 6 Aeroparque. Ok. No va a haber, no dan los tiempos, y además lo dijo el peronismo, no va a haber desafuero de Para Cristina. Para Cristina van a transcurrir las elecciones, por más que lo pida, que todavía no lo pidió Claudio Bonadío, no van a dar los tiempos. Bien. Veíamos rápidamente una placa de los protagonistas de ayer, Ale, porque estamos Claro. un poquito pivoteando. Bueno, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, para muchos quienes podrían encabezar la fórmula de la alternativa esta del peronismo, Miguel Pichetto. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Lo pasan casi sin bigote esta foto, me confundió. Reconociste. Y acá Gerardo Zamora, Claro. de Santiago del Estero, flamante incorporación, ex radical, ex aliado del kirchnerismo, flamante incorporación de este espacio que busca un destino ni con Macri ni con Cristina. Vamos ahora Bueno, sí a ver cómo va a repercutir todo esto, habrá que ver cómo Hay va a que repercutir esperar a todo marzo. este armado en un año electoral en las distintas bancadas del Congreso. Por lo pronto, ¿cuál es el balance que podemos hacer hasta ahora? Vos dijiste, ya está, no quedó Sí, nadie. terminaron, las extraordinarias siguen, pero las sesiones se terminaron. Ayer Ok. el Senado, el martes diputados. Decimos que es desparejo porque las leyes más importantes que quería el presidente, y esto muestra también su debilidad, si se quiere, política o de las alianzas que establecen, En el armado, ¿no? no salieron. Claro, no No salieron. salieron. Ni siquiera en diputados. que ¿Cuáles? ¿Qué no salió? la principal, si bien no estaba en extraordinarias, la queremos mencionar porque era una ley muy importante, no entró en extraordinarias. Alquileres. Ya dijimos, eso quedó fuera, no salió este año, fue una de las leyes que pidió expresamente Mauricio Macri en este fin de año. La ley para combatir las barras bravas, la ley de barras. muchas idas y vueltas, separó el debate en diputados, no se ponían de acuerdo, todos los apurones, no había acuerdo con la redacción, con un montón de cosas, si bien avanzaron mucho, cuando se enteraron, esto fue el martes, cuando se enteraron el martes a la tarde que el Senado igual tampoco la iba a tratar. Dijeron, ayer, ¿para qué nos vamos a volver dijeron, locos? nos estamos matando, Claro, arreglando el claro. texto en el recinto, lo cual no da, hay que No hacerlo da. en comisiones. Más y adelante. la pasaron de nuevo a comisiones. Y financiamiento de campañas. Otra ley que quería el presidente y que quiere la corporación política, después de los escándalos, de los cuadernos de las cuadernos, coimas. de los aportantes truchos, dicen, no nos van a poner un mango los empresarios, necesitamos transparentar, bancarizar los aportes, pero siguen las diferencias, pese a que el tema se incluyó en extraordinarias, Tampoco no salió. Ni va a salir, vamos a ver qué pasa en febrero, pero ya hablamos después del año que viene. Lo que sigue, lo que sí salió, ¿Qué salió? A ver. que entró después de todas estas denuncias de acoso, de abuso, la ley Micaela. Mucha importancia simbólica, Totalmente. porque el presidente la incluyó este lunes en las extraordinarias a través de un decreto, el martes se votó en diputados y ayer fue ley en el Senado por unanimidad. Nadie se opuso, es una ley. Micaela es Micaela García, era Micaela García, una joven de 21 años asesinada, un caso notorio en Entre Ríos, porque el que la violó, la secuestró, la violó y la asesinó, tenía que estar preso. Sebastián Wagner, que después fue condenado a prisión perpetua. Una joven de 21 años, militante en honor a ella, se llama la ley Micaela, que propone, se va a tener que hacer ahora, Claro. la capacitación en temas de género en los 3 poderes del Estado. Es algo que se va a tener que empezar a implementar ahora. Y nos queda lo que fue parte de... Hablando de temas de género, Hablando de temas de género, apareció senador nacional, el senador... una de la- denuncia contra él que nos estalló el jueves pasado cuando estábamos Exactamente. al aire, efectivamente, una empleada del Congreso que lo denunció por acoso Exactamente. Mucha al expectativa senador ayer. nacional. Apareció Marino, rompió el silencio, habló... Dijo, soy absolutamente inocente. Esto lo dijo después ante la prensa muy Dijo brevemente Marino. y cuando habló en el recinto puso sus fueros a disposición como un gesto político. Los fueros no se pueden renunciar salvo que la Cámara decida quitarle los fueros, ¿no? Pero bueno, está avanzando la causa, él dice que no fue notificado, niega el episodio que relata la denunciante, empleada de su despacho,
Pero bueno, fue en el contexto de la discusión después de la ley Micaela. Guido, muchísimas gracias. Martín Rodríguez, me habías prometido un dato dos datos fundamentales me habías prometido. Veo que le subiste bastante el precio, me parece bien. Por supuesto. No, a ver, uno es un dato de color. Vamos a hablar un poquito de Nordelta y el famoso escándalo ya a esta altura que surgió en noviembre con la empresa Merigo, que es una empresa asociada a Nordelta. Nordelta tiene una asociación vecinal, es un barrio cerrado que tiene varios barrios adentro. Y que no tiene transporte público. No tiene transporte público. Para el que no lo sabe. Tiene una dimensión importante. Enorme. Es enorme, exactamente. Sí. Algo tiene que hacerse y existe esta 40.000 empresa. casas, habíamos dicho, 40.000 personas. Personas. Sí, digamos. Y por lo menos 1.000 y pico de trabajadores adentro de ese barrio. Entonces, tiene un transporte interno con una empresa que lo garantiza. Bueno, y esto porque hay de todo en Nordelta. ¿Y qué pasó ahí con el mandaron transporte? esta foto que fue la misma semana que surge el conflicto por las empleadas domésticas que no podían subir, que no les permitían usar ese transporte. El Merigo, ese transporte, aparece este cartel que dice respete la fauna, que está la pata. La pata con los patitos. Exactamente. Bueno, una cuestión. Ahora, ¿qué pasó? Pinceladas. Semana pasada, te lo comenté, se votó una ordenanza en el Consejo Deliberante. Sí, lo comentaste, es verdad. Por unanimidad, que una línea de colectivos va a ingresar a una especie de avenida que atraviesa el barrio y que permite el acceso de todos los trabajadores y de todos los que quisieran llegar. Esto se pidió una prórroga para la implementación de 90 días y digamos, el otorgamiento de esa prórroga también hizo que Cambiemos, ¿no?, que también votó esto en el Consejo Deliberante de Tigre, dijera, lo votamos, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la novedad? A partir del 20, que es hoy, 20 de diciembre, una fecha recordada y triste, ¿no?, para muchos argentinos, para casi todos creo, se implementó, la empresa Merigo anunció un acuerdo con la asociación vecinal de Nordelta. La asociación se lo informó a los vecinos que van a subsidiar desde la asociación, que cuenta con guita, porque son todos los consejos, los consejos del distinto barrio, van a subsidiar el transporte de Merigo. Es decir, va a ser gratis. Te voy a explicar. Desde la entrada, supongo. Desde una ruta de acceso, que es la 197, creo que yo la verdad que ahora no sé, hasta el barrio. La 147 me parece, pero no metamos la pata. No metamos la pata. Sí. Y también adentro del barrio, porque el servicio que ofrece Merigo es desde la ciudad, o digamos, o los alrededores, hasta el barrio, hasta Nordelta y adentro de Nordelta. Entonces, desde un lugar, digamos, de la proximidad, van a llegar a Nordelta y adentro de Nordelta va a ser gratis. Paradoja, te digo una cosa, me decía un vecino de Nordelta muy amigo. ¿Tienes amigos en Nordelta vos? Tengo un amigo en Nordelta. Ahí me muero muerta. Okay. No, pero ahora, ¿quién no tiene? Eso me sorprendió. Hay 300.000 personas que viven en los barrios cerrados. Está bien. No, es un tipazo. Bueno, y me decía... Está bien. Fíjate lo que... Yo te tengo de amigo a vos, también puede sorprender. Y te lo voy a presentar y vas a tener un amigo más. Pero escucha esto. Vos decís, en Nordelta mucha gente protesta o se queja de los subsidios del Estado, entre otros el subsidio al transporte, como existen muchos subsidios, muchos tipos de subsidios. No quieren que haya tantos subsidios, digamos. Ahora, fíjate esto, en un barrio cerrado crean una suerte de instancia estatal que regula, porque es esta asociación vecinal, y la solución es que la propia asociación, que vendría a ser el Estado dentro del barrio cerrado, subsidie. O sea, ahí tiene algo... ¿Vos decís que es un poco contradictorio? Es un poco contradictorio, en la es un poco Argentina no puede pasar. Por eso es un poco paradójico. Le va a salir contradicciones en la Argentina no... Bien, el triunfo de las mujeres, ¿cuál es? De las empleadas domésticas, que obviamente la empresa asegura que va a garantizar el transporte de ellas dentro del barrio y en el acceso al barrio, lo cual es un triunfo. Entonces, recapitulo. ¿Qué va a pasar? La empresa y la asociación vecinal, la empresa Merigo, que se dedica al transporte, y la asociación vecinal dicen, nosotros gratis trasladamos a todo el mundo. ¿Qué intenta hacer esto? Que esto se implemente en estos 90 días y que esa nueva realidad tal vez derogue la ordenanza que implica que entre una línea de colectivo al barrio. Aunque digan, bueno, no es necesaria, porque es cierto que para el barrio cerrado, con alguna lógica, tienen que imaginar las formas de seguridad y lo que reclaman los vecinos para que cualquier colectivo, o en todo caso esa línea, ingrese al barrio. Muchas gracias, Martín Rodríguez. La seguimos entonces en la mesa y ahora, recuerden, estos mercados sin pulgas, estamos en Crónica HD y tuvimos hoy una entrevista exclusiva con el ministro de Producción y Trabajo. Escuchen qué decía Dante Sica respecto de las paritarias 2019.
pregunta inevitable. ¿Por qué usted se obsesiona con una paritaria del 23% para el año que viene, cuando la inflación este año va a estar muy por arriba de lo que se esperaba? Yo no me obsesiono con una paritaria de 23. Hasta ahora hemos firmado 2 paritarias que han negociado el sector privado, los empresarios y la representación gremial. Lo único que hicimos nosotros fue homologarla y firmar el convenio, pero los que pusieron el número fueron ellos. Y nosotros planteamos que sería interesante que haya, más que cláusulas gatillos, cláusulas de revisión, y que la temporalidad de esa cláusula sea después de la segunda mitad del año, donde ellos van a poder tener una percepción de cómo viene avanzando la tendencia inflacionaria. Pero nosotros no, en este sentido nosotros pensamos, primero, no tenemos metas de inflación en el programa económico. Hoy todas esas cuestiones, tenemos un programa de control de agregados monetarios. Y segundo, nosotros me parece que todos los sectores son los que tienen en claro cuánto pueden estirarse los empresarios en términos de cuánto pueden trasladar o no a precios, cuánto el mercado absorbe de lo que va a ser su producto. Los delegados sindicales también están mirando cómo está el mercado, si ponen o no en riesgo con una paritaria parte de lo que puede ser la acción de la empresa. Así que me parece que en ese sentido hay que dejar que trabajen con libertad y nosotros tratar de acompañarlos en aquellos casos en los cuales vemos que hay situaciones que no se compadecen con lo que es el libre ejercicio de las cláusulas paritarias. Nosotros mantenemos un diálogo fluido con todos los sectores sindicales. En los últimos meses se había un poco enfriado el canal de diálogo con la CGT. ¿Por qué? Por cuestiones que pasan, digo, la economía estuvo en una tensión durante toda la segunda parte del año, eso generó fricciones o generó, digamos, tensiones dentro también de lo que eran de las empresas, y quizás en el transcurso de esos meses la propia dinámica de la crisis, que de alguna manera nos puso el objetivo de tratar de poder frenar la corrida cambiaria, de tomar medidas fuertes, hace que a veces en ciertas relaciones o ciertas formas de estar manejando, ¿no?, generan un poco de tensión. Nosotros, insisto, teníamos un diálogo fluido con todos los sectores, con la CGT nos volvimos a sentar, sentamos al sector empresarial, pudimos llegar a fin de año en un marco de mucha razonabilidad, donde cada uno de los sectores puso algo. El sector empresarial, que también a muchas empresas quizás les costaba pagar el bono, dio flexibilidad para hacerlo, los mismos trabajadores aceptaron esta flexibilidad, nosotros pusimos que el bono sea bono remunerativo, y eso me parece que volvió a reconstituir un canal de diálogo más fluido, que ahora seguramente estamos todos en modo fin de año. En los primeros días de enero seguiremos juntándonos como para seguir trabajando y monitoreando lo que tiene que ver con los temas de la actividad. Primeros días de enero seguiremos juntándonos con la CGT, ¿no? Claramente algo a lo que se refiere en este reportaje exclusivo con Mercados sin Pulgas, con Crónica HD, el ministro de Trabajo y de Producción, Dante Sica, donde no nombra nunca, en ningún momento durante la entrevista, la bendita palabra reforma laboral, Agustín. Pero dice claramente, a ver si coincidís con la interpretación que yo hago de eso, ¿no? Dice claramente que se van a avanzar en distintos acuerdos sectoriales, de mesas de diálogos tripartitas, con empresarios, con sindicatos y gobierno, para tratar de establecer, además de las paritarias, acuerdos de otra índole. Te lo decía Acevedo también, ¿no? Hace un rato, es la misma lógica. Y la misma lógica que tienen muchos sindicatos y que tiene el gobierno desde el principio. Vaca muerta, ¿no? El modelo vaca muerta. Vaca muerta, bueno, Esmata es pionero en este tipo de acuerdos por la tecnificación de sus plantas, ¿no?, en general, y el caso de Toyota en particular. Es una lógica, Martín decía hoy en su columna, que el gradualismo voló por el aire y se llevó todo puesto. Lo que no se llevó es esta lógica de debilitar los gremios y modificar convenios sector por sector. Eso quedó, que es una lógica gradual aplicada a la reforma laboral, ¿no? Ir reformando la legislación laboral de a poquito, y gremio por gremio, en los gremios más débiles, incluso bajo amenaza de la empresa se va, no hay inversiones, hay más despidos, se logra coaccionar al laburante y que firme una reforma laboral con, por supuesto, el visto bueno de la dirigencia sindical, que vaya a saber uno qué es lo que está viendo. Ahí me llamaba la atención, ¿qué Ale, cosa? Sí. Lo de Sica respecto de las paritarias. Él dijo, viste, 23% más una cláusula no gatillo. Bueno, ¿sabes qué es bueno? Una cláusula del segundo semestre. Que un ministro de un gobierno ponga un número. Acá jugamos, jugamos a las escondidas, como que el gobierno
No sino todas las paritarias sí. son libres. Bueno, sí que está dando claro que las paritarias no son libres, y ya que hablamos de paritarias, lo tengo que decir, Ale. Diga. Hoy un Radio Nacional, hoy estuvo de paro, mañana va a estar de paro. Los periodistas de Radio Nacional... Renunció su directora. Renunció la directora Ana Ana Gershenson, y los periodistas hoy a la tarde fueron reprimidos por la policía cuando se manifestaban. Los medios públicos no tuvieron paritaria cero durante todo este año, y se encamina a un año con similar. Una inflación que del 45%. Espotorno nos decía 47. 47 contra 0%. Bueno, hay que ver dentro de este discurso de Sica, donde planteaba, bueno, o incluso el discurso ACB, donde planteaba la importancia de que la gente tenga trabajo. Bueno, si ese trabajo alcanza para comer, ¿no? También, trabajo y qué trabajo. Desear una pronta recuperación del salario de los trabajadores, de los periodistas y los trabajadores en general de los medios públicos, ¿no? Sí, pan y trabajo para el año que viene, ¿no? Como dice el referente. Si me permiten, iniciamos la mesa mal. Lo primero que hay que hacer es brindar. Sí, claro, perdón. Vamos a brindar, muchachos, porque este es el último programa antes de la Navidad. Así que los trabajadores de prensa de los medios. Claro, feliz Navidad anticipado, por ¿no? una También. mesa de Navidad próspera. Sí, horrible la ¿Horrible imagen qué? de... No, el y trago por está Silvia, buenísimo. perdón, y por Silvia, que ya el jueves que viene próspero regreso. va a estar, que tengamos, está volando en este momento, está cruzando los océanos, y tenemos un trago que la verdad que no entiendo la letra. Yo te lo explico, Te digo la verdad, pero tiene Campari, no importa. Campari, soda y mix de frutas. Claro, Chicos, se llama Taglia Facito. Ahí está, Taglia Facito. Bueno, Claro, conociéndolo a Facundo, Chin, uno entiende Facundo para- Lozano, que Taglia nos hace Facito. nuestro Porque, barman. bueno, hay una explicación. Tagliafico es un jugador de la selección, el capitán, No que tengo juega en idea. Holanda, y hoy dijo, o esta semana dijo, bueno, como en Holanda está legalizada la marihuana, dijo, yo puedo fumar un porro y después ir a jugar un partido. Por eso se llama Taglia y Facito. por eso Taglia el Facito. trago es naranja, No, como claro, la bandera holandesa. claro, Supongo que perfecto. debe tener ¿Cómo ganas. usó el Campari igual, no, Facundo? Pero está muy bueno, ¿no? Sommelier de tragos, Martín Rodríguez. Aparte de todo lo que sabe, también es sommelier de tragos. No. Digo, simplemente hubo un exceso de Campari, pero... Bueno, se hace, entonces se no hace. te doy el mío después, como hago siempre. Viste que siempre te... Vos dámelo. El bonus track. El bono de fin de año tuyo es esto. Vos dámelo, ¿no? Ok, Guido, ¿ibas a decir algo? Perdón. No, que escuchaba atentamente lo que estaban comentando Agustín de paritarias y vos, Ale, ese tema 23% que pretenden para el Sí. año que viene. La inflación va a Y ser eso, Lo según escuchamos la Espotorno presupuesto, al comienzo ¿no? del programa, él calculaba 35. No, 25. ¿25? Anual. Lo que dijo es, que te lo dicen muchos Sí. economistas, lo que dijo es, ojo que no es que a partir del 1 de enero bajás 3 cambios y la inflación pasa de 46 a 26. No, el primer semestre él dijo va a tener una inflación muy alta, después va a bajar comparado con los índices del final de este año, que fueron justamente los que subieron como efecto, entre otras cosas, de la devaluación. Es decir, se desacelera, pero porque también comparás, esto tiene que ver con el mundo de la estadística, comparadas, vamos a estar comparando con un 2018 que tiene números muy altos, entonces todo va a ser a la baja. Claro, no es bueno que sea 25. La inflación no es bueno que sea de Ah, pero 25. después de 47... Pero después de 47 parece Claro, una panacea. te sería parece eso. el paraíso. Perfecto, Una- nos vimos. Bueno, Macri una habría cosa así. prometido 9 para su último año de gestión. Un dígito, exactamente. 2019 iba a ser 9%. Bueno, y eso tiene que ver un poco con el... está Dólar a entrando- 18, ¿no? Guido Dólar a está entrando un poco con el tema de esta mesa, que tenía que ver un poco Sí. con hacer una suerte de balance de estos 3 años, mirándolo desde distintos ángulos, estos 3 años del gobierno de Mauricio Macri, porque estamos empezando en pocos días un año que claramente va a ser electoral donde se definen muchos partidos, ¿no? Me parece que Martín hizo un buen avance en su columna respecto de lo que fue este año, sobre todo para Cambiemos, ¿no? Como una montaña rusa, que es el espejo de lo que vivió la sociedad argentina, ¿no? 2 mega devaluaciones, la pérdida de ministros muy importantes como Quintana y Aranguren, por ejemplo, ¿no? El fin del gradualismo y esconder a Marcos Peña, ¿no? Y en el medio una economía que no remontó y que igual a mí me parece que no le hace tanto daño a Cambiemos o a su potencialidad electoral como tendría que hacerle en términos reales. Si uno compara estos 3 años de Cambiemos con su potencialidad electoral, me parece que no guarda relación. ¿Por Hay qué? algo, A ver, ¿por qué? Y porque me parece que es un gobierno que ha legislado en contra de las mayorías, que no ha encontrado rumbo económico, que ha defraudado a gran parte de sus votantes, que tiene 2 sectores únicos como beneficiarios, que son las eléctricas y las mineras,
quizá el turismo receptivo a partir de la devaluación, pero que no hay un sector que haya... ¿Qué sector? Uno piensa, ¿qué sector se benefició? ¿La clase baja? No. ¿La clase media? Tampoco. ¿Los empresarios? Escuchamos que no. ¿Las pymes? No. Bueno, el campo, están el otro día un comunicado de CRA, bueno, cuestionando duramente al gobierno. Y el tema impositivo, sí, la carga impositiva. No, sí. Bueno, entonces es difícil creer que todavía tenga potencialidad electoral el gobierno de Cambiemos después de 3 años donde no encontró una Vos decís que todo parece... Pero la tiene, lo notable es que la tiene. Por eso. Pero ¿por qué la tiene? Yo voy a matizar un poco porque me parece que se están metiendo los 3 años en la misma bolsa. Hasta abril, mayo de este año, cuando explota el tema financiero, la fuga de capitales y la pérdida de confianza en el gobierno, se marchaba tranquilamente a 4 años más la famosa triple reelección, Vidal, Macri y Rodríguez Larreta. Eso se empezó a poner en tela de juicio con los problemas económicos, pero era una Argentina, fue hasta abril-mayo, y otra, la de que explota la situación y sale corriendo el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Sí. Es decir, no se puede poner todo en la misma bolsa. En el balance, tampoco hay que olvidarse porque la falta de memoria de la República Argentina hace que uno no se acuerde tampoco, no quiero aparecer repitiendo lugares comunes del gobierno actual, pero ¿qué encontraron de este país en 2015? ¿Cuál era la realidad del 2015? Índices de pobreza iguales a los que tenemos ahora. Aunque Cristina mentía en la FAO y nos mentía en la cara a todos, teníamos 30% de pobreza. Les pido si ustedes... Y una inflación mucho más, una inflación más alta elevadísima, de lo que se decía que era, ¿no? Está bien, ya nombraste. paritarias No sé a la si baja. del 46. Fue un gobierno que llegó pidiendo, administrando la crisis para llegar al final con un modelo, con un ciclo agotado. El del segundo mandato de Cristina. No es lo que dijeron. Fíjate que... Entonces pongamos todo, no veamos los plazos está bien, pero, largos también. Está bien, pero no es lo Ahora, que... No es lo que dijeron ellos. Fueron como mutando. De hecho... Ellos Cambiemos. Sí, el gobierno, Sí, digamos. No el es gobierno, que... sí. O sea, fue como que, bueno, la pesada herencia, pero no tanto, no dar malas noticias, eso. Mi sensación, yo suscribo el diagnóstico absoluto que hizo Agus, y creo que también, yo te diría, es como si deprimieron... Que es un gobierno de las mineras y las eléctricas. Sí. ¿Sí? Yo creo que tengo la sensación como que deprimieron a la sociedad. ¿Deprimieron? Claro, es como si vos hubieses deprimido al paciente, por decirlo así. Entonces lo vas a convencer de que te vuelva a votar. Es decir, el cuadro de situación, la frase del año es la de Duhovne, es: ningún gobierno sobrevivió a este ajuste. Esa es la frase del año. Porque el tipo, primero no sé por qué lo dijo, digamos. Es como una especie de ejercicio de verdad extrema, pero bueno, lo dijo, ¿no? Y es cierto, ningún gobierno sobrevivió. Ahora, ¿por qué lo logran? Hay muchas respuestas posibles de por qué. Una es que yo creo que por qué lo logran y por qué podemos todos sensatamente creer que no es impensable que el gobierno gane las elecciones el año que viene. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que hay una parte... Quizás ahí enganchamos. Pero más allá ¿Por de, qué? Pero a ver, tenés ¿por una qué? ganas loca de decir, Cristina, pero yo digo, más allá es que para mí deprimieron un poco a la sociedad. Yo creo que la deprimieron. Entonces, deprimieron a la sociedad, ¿qué sería? Bajaron el entusiasmo, bajaron la expectativa al mínimo, y la gente se conforma ahora con menos, con que la inflación no te devore el bolsillo, con que no haya una crisis de empleo tan profunda, ¿no? Que puedas pellizcar algún dólar. La sociedad venía deprimida y hubo una gran expectativa. No. Sí. Igual ¿Sabes en qué yo concedo que estaba decir que la sociedad esté deprimida... Estaba no sostenido, permite con 30% de pobreza, estaba sostenido en mantener una red de medios de comunicación pagados desde el gobierno de Cristina Kirchner, de periodistas adictos que repetían sistemáticamente lo que el gobierno quería. No. Al lado de lo que era, al lado de lo que era 6, 7, 8, esto es un lujo asiático. Era un desastre que no trascendía. Con un montón de gente que vivía, yo lo dije en ese momento, mucha gente siente que mucha gente vivía a costillas del Guido, Estado. muchas de estas críticas Era parte de la clientela política del kirchnerismo. Bueno, vas a terminar en los lugares comunes. Déjame terminar esto. No son lugares comunes. Con 30% de pobres. Con un montón de temas irresueltos, con la economía que estaba totalmente estancada y con un ciclo agotado, y Macri genera un cambio, no digo Macri, el gobierno que vino después, genera una enorme expectativa que empezó a pincharse con el desastre financiero y con cómo lo manejó el gobierno corriendo al FMI. Bueno. Pero no nos olvidemos del 2015. Yo no me olvido de nada. Lo que te digo es, ganaron con 51%, ¿no? No ganaron con un 62, con un 51. Pero igual 51 es 51 en un balotaje. En un balotaje. En un balotaje. O sea, tuvieron que... 3 veces se votó
para tener un resultado, porque como funciona la ley de, digamos, la ley, o sea, con las PASO te simplifica un poco. A veces las PASO es como ya una primera vuelta. O sea que hubo 3 elecciones hasta que se pudo lograr esa mayoría. O sea que no, la sensación que tengo es que no había una expectativa tan alta sobre Cambiemos. Y que ellos también en parte lo sabían. Eso, y de hecho, Macri hace un giro discursivo entre las PASO y las generales, o entre las generales y entre las PASO y las generales, donde da cuenta de que iba a haber muchas continuidades con lo que venía haciendo, y de hecho las hubo, en términos en materia política social. Sí. Ministros que continuaron, Ministros continuaron y también, por ejemplo, le criticaban por derecha el gradualismo. Y bueno, y en materia política social también hubo continuidad. Sí, sí. Yo digo, bueno, pero a ver, ¿no hizo nada bien este gobierno ni el anterior? No, seguramente. No, todos los gobiernos hacen cosas bien. Yo creo que este, yo digo que el gobierno no haya conseguido sus objetivos. Yo creo que el gobierno tenía un objetivo que era bajar el costo salarial en Argentina. ¿Lo consiguió? Y la transferencia de ingresos. Tenía favorecer determinados sectores como las mineras y las eléctricas. Y lo consiguió. Digamos, el gobierno cumplió objetivos. Ahora, si yo estoy conforme o si el votante está conforme con esos objetivos o no, es distinto. Yo no creo que, digamos, después cada uno evaluará para sí si es un mal gobierno y el gobierno valorará si cumplió con su objetivo o no. Digamos, hay parte, me parece que Cambiemos logró parte de sus objetivos, la reforma laboral, digamos, esto de modificar los convenios, modificar los convenios colectivos, abaratar el costo salarial. Cualquiera de nosotros se da cuenta más o menos rápido de cuánto ganaba en 2015 en dólares y cuánto gana hoy, y se da cuenta que los que ganaron son los empresarios que pagan los sueldos de grandes empresas acá en dólares, ¿no? Si vos tenés una multinacional y tenés una sede en Argentina, ganás en dólares y pagás en pesos, te empezó a convenir. Esto empieza a ser barato. Ahora, sí, bueno, hay algunos objetivos que el gobierno, yo no digo que el gobierno ha fracasado, Yo no creo que, digamos, ¿para quién es un fracaso de política económica? Para el asalariado. Ahora, hay sectores que están conformes mejores. Ahora, yo creo que esos sectores son pocos. Digamos que está bien, pero desde la política. No es así, el empresariado también se queja. Es decir, es una simplificación decir que es un gobierno de los ricos. Yo no dije eso. Se queja el empresario. Bueno, pero de alguna manera lo estás diciendo, han conseguido sus objetivos. De no pelearnos en este anteúltimo programa. Han conseguido. Antes de Navidad. Este gobierno puso ahora retenciones en esta crisis. Se ha financiado para el famoso déficit del presupuesto 300.000 millones de pesos. Lo que pasa, no hizo 8 patios y cadenas nacionales como hubiera hecho Cristina. No, pero no lo hace porque le da vergüenza. Pero no. Yo te respeto. Gracias, te agradezco. No, pero de verdad te lo digo. Pero me parece que vuelvas con eso. Pero es muy simplificado. Para mí también el patio militante, todo eso fue una cosa endogámica, idiota. Yo creo que no hay nadie. No, pero me parece que hay un cambio cultural. Pero los 2 millones y pico de pobres nuevos que hay, reducirlo y volver con sobre 6, 7, 8, habla más como de te estás corriendo la cola vos adentro de tu No, yo estoy diciendo cómo se estaba en 2015 y cómo se está ahora, que hubo un punto de inflexión en abril, mayo de este año con la fuga de capitales. No le quiero hacer un favor a nadie, estoy analizando. A que nada cambie con esta especie de vuelta a la grieta. Se nos está yendo el programa, me gustaría que tratemos de terminar este programa, el anteúltimo del año. En amor, en paz. Claro, y el anterior a la Navidad, que uno se supone que apela, que la está pasando bomba, que fue que ganó el gordo de Navidad. 12-2-37. El número 12-2-37. Brevemente, podemos pedir, desearles una feliz Navidad, por supuesto, a todos los que nos acompañan. Obviamente. ¿Y un breve deseo? ¿Qué esperamos? No, ¿para quién? ¿Para Navidad? Para Navidad. Bueno, yo por ejemplo espero. Claro, ahí está. No, yo digo que el salario le gane la inflación y que Riquelme dirija Boca. Claro, eso está muy bien, es un buen deseo. Se termine la era Angelici, lo digo yo, para la mitad +1 del pueblo argentino, que es de Boca, ¿no? Según la estadística. Que es azul y oro. ¿Vos, Guido? Paz, amor y prosperidad para todos. Muy clásico lo mío. Bueno, yo lo que quiero es que Vicenzo tenga un mundo un poquito más. Vicenzo, mi hijo, un mundo un poquito más justo y que yo pueda. Fermín y Manu. Aportar en algo. Nombremos a los chicos. Vicky, Sofi y Lauti están cumpliendo años hoy, ¡Ay, feliz cumple! Feliz año. Pero muy feliz cumple. Y también le vamos a dejar un beso muy grande a los hijos, a los guiditos, que nos vinieron. Que están por acá, son 2 ¿Los nombramos? divinos. Sí, cómo no. ¿Los nombramos? Sí, Sofi y Vladi, que están por ahí atrás de cámaras. Que nos vinieron a acompañar y le agradecemos muchísimo a todo el equipo de producción, le agradecemos muchísimo al equipo técnico que nos acompañó a realizar esta entrevista exclusiva en Crónica HD, el Mercado Sin Pulgas.
al ministro de Producción y Trabajo, Antesica. Le agradecemos muchísimo, yo particularmente a Silvia y al canal por su generosidad. A mis compañeros que son pulgueros les deseo... Te hicimos sentir cómoda, ¿eh? La rompiste. ¿Cómoda? Cómoda, sí. Te hicimos sentir incómoda. No, cómoda. Cómoda, me preocupó un poco hoy lo tuyo, pero ya está. No. Que no te veía, ¿viste? No te veía. Bueno, acá estoy. Pero ahora entendí, sí. Hay que estar ahí, al lado de esas situaciones siempre. Muy feliz Navidad, muchas gracias a todos. Nos reencontramos el jueves que viene en Mercado Sin Pulgas a las 21 con la conductora natural de este espacio, Silvia Mercado. Y no se vayan, porque ahora hay más crónica. ¿Y quién llega? Peatonal y todo su equipo. Felicidades.